a reunirnos, a hacer una reunión social, y no venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Él es el Todopoderoso y Él es quien puede suplir todas nuestras necesidades. Hay una parte nuestra que tenemos que darle en adoración. Hemos sido creados para alabanza de su nombre, para su gloria y para su honra. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, te adoramos. Señor, te glorificamos. Te bendecimos y exaltamos tu nombre en esta noche. Obra, oh Dios, en nuestras vidas. Trae tu palabra. Acércanos, Señor, a ti. Completa la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Y prepáranos, Señor, para el encuentro contigo. Mire, Señor, la necesidad de cada vida que ha venido a este lugar en esta noche. Hemos venido primero para darte gloria. Hemos venido para darte honra, para adorarte, Señor. Y también sabemos que en ti hay abundancia para obrar y actuar en favor de nuestras necesidades. Glorifícate, oh Dios, en esta noche. Bendice, Señor, a tus hijos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Danos tu Espíritu Santo. Sin ti nada somos. Somos como cántaros vacíos. Sin tu presencia, nuestra reunión, Señor, son secas y áridas. Necesitamos, oh Dios, que tú obres en nuestras vidas, en nuestros corazones. Solo a ti damos gloria. Solo a ti damos honra. A ti que eres el Dios del universo. Gloria a tu nombre por siempre. Gloria a tu nombre por siempre. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, te adoramos, te adoramos. Te glorificamos. Te bendecimos, Señor. Oh, de nosotros, Padre. Invocamos tu nombre. Tu presencia esté obrando, oh Dios, en medio nuestro. Trayendo liberación al que está cautivo. Trayendo salud al que está enfermo. Padre, por amor de tu nombre, glorifícate, oh Dios. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, de mí mismo nada tengo para dar. Solo lo que me será dado de ti, oh Dios. Oh, mi Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Gálatas, el capítulo 5 del libro de los Gálatas. Gloria al Señor Jesús. Libro de los Gálatas, capítulo 5. El domingo pasado estuvimos predicando acerca de la esperanza bienaventurada del creyente. Y a veces uno da el mensaje y siente que no ha expuesto todo lo que el Señor quería que dijéramos. Es importante saber que la esperanza bienaventurada del creyente es el retorno de Cristo a la tierra como
importante que nosotros entendamos acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia o la reunión de la iglesia con Cristo en el aire para estar siempre con el Señor. Esa esperanza nos habla de la resurrección y de la glorificación de nuestros cuerpos, de la herencia incorruptible de gloria dentro de la familia de Dios, y que el mundo en el que vivimos, aunque va camino quizás a los grandes cataclismos, a grandes movimientos telúrgicos, a grandes cambios económicos, cambio en cuanto a la demografía del planeta antes de la venida de Cristo, pero para el creyente sabemos que hay una esperanza gloriosa de poder estar con el Señor por toda la eternidad, y que aunque estos cambios y estos juicios hayan de venir sobre la tierra, hay un pueblo que va a escapar, y que no vamos a hablar de eso en esta noche, pero es importante que usted entienda de esta esperanza para que entonces pueda determinarse, poder ser partícipe de ese llamamiento que Dios le ha hecho a usted como miembro del cuerpo de Cristo. Yo quiero que usted abra en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y vamos a hablar acerca de una perspectiva espiritual. Una perspectiva espiritual. Cuando uno habla de perspectiva, está hablando quizás de visión o de plasmar en un cuadro plano, quizás una ciudad, un terreno, un objeto, una casa, ¿verdad? Puede decirse quizás el modelo de un vehículo creado en perspectiva. Es la visión que usted tiene de una cosa. Y en esta noche yo quiero que nosotros reflexionemos acerca de lo que es un hombre espiritual. ¿Cuál es la idea que tenemos de un hombre o una mujer espiritual? En Gálatas capítulo 5 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vuelvo y leo. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho
de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos y gritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Pueden sentarse. Inmediatamente que nosotros leemos este pasaje, estamos hablando de una guerra espiritual. Pero no es una guerra quizás en el sentido de enfrentar a los demonios. Quizás cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, inmediatamente podemos ver a los ángeles de Jehová enfrentando a fuerzas infernales de las tinieblas. O quizás hemos aprendido acerca de salir a las calles, tomar aceite e ir ungiendo las esquinas de las calles e ir rompiendo ataduras. Esto, ¿verdad? Se puede decir que es guerra espiritual. Pero, ¿qué guerra es la que yo estoy hablando en esta noche? Estoy hablando de la guerra que libramos con nosotros mismos. Una guerra con yo. El apóstol Pablo dice aquí acerca de la lucha que hay entre el espíritu y la carne. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de lo que es un hombre espiritual? Un hombre en el que cuando está al frente y ora por la gente cae al suelo. Ese hombre, un hombre espiritual. Un hombre que cuando ora los paralíticos se levantan, los ciegos ven. Ese hombre es un hombre muy espiritual. Amén. Ese es el concepto que muchos tienen acerca de un hombre o una mujer espiritual. Quizás sea un hombre que hable y tenga un doctorado en divinidades, un doctorado en teología. Ese hombre es un hombre muy espiritual. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca de lo que es un hombre o una mujer espiritual? La Escritura nos en esta carta acerca de Elías. La Escritura dice que Elías era un hombre semejante a pasiones como las nuestras. Pasiones como las nuestras. Y este hombre de Dios que convocó al pueblo para que se reuniera en el monte Carmelo y allí se reunieran los profetas de Baal y los profetas de Acera, y que hizo que ellos ofrecieran un sacrificio en el cual convocaran a sus dioses
día arregló el altar de Jehová, clamó a Dios, y dice que de Dios descendió fuego del cielo y consumió el buey, la madera y el agua que estaba en la zanja, la secó. No fue un farito de fuego, fue fuego en abundancia. Un solo relámpago. Gloria al Señor. Este hombre Elías oró, nos dice la Escritura, aunque era un hombre semejante a pasiones como las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese. Y dice que no llovió por 3 años y 6 meses. Amén. Y nuevamente oró y descendió lluvia. Él era un hombre espiritual. La Escritura nos dice que fue llevado a los cielos en un torbellino. De esta manera amaba a Dios a Elías, que necesitaba ese compañerismo con él de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Pero Santiago nos lo revela diciéndonos que era un hombre semejante a pasiones como las nuestras. Entonces, ¿qué es un hombre espiritual? ¿Qué es una mujer espiritual? Yo quiero decirle que cada uno de nosotros está llamado a ser un hombre o una mujer espiritual. Cada uno no está llamado a quedarse como un niño. Pero no es porque se haga manifiesto el hecho de que los cielos se cierren o se haga descender fuego del cielo. No es por ese hecho. Santiago nos dice que el mismo que le respondió a Elías para que no lloviese es el que te responde a ti. Porque Elías no era un hombre mejor que tú, sino que estaba lleno de debilidades y flaquezas. De tal manera que cuando Jezabel mandó a amenazarle, él se deprimió y salió huyendo. Amén. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que tenemos acerca de un hombre o una mujer espiritual? El apóstol Pablo le recomienda a la iglesia de los Gálatas diciendo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Está dando qué? Un mandamiento. Está haciendo una recomendación de que sujetemos nuestra vida, sujetemos nuestra voluntad a la guianza y la dirección del Espíritu de Dios. Que no nos dejemos usar de la carne, que no nos dejemos dominar de la carne, sino que nos dispongamos a morir a yo, morir a mi egoísmo, morir a mis lujurias, morir del mundo, morir a los pleitos, a los celos, a la avaricia, a la envidia, al chisme, limpiarnos de esas cosas en procura de andar en el Espíritu. El andar en el Espíritu entonces implica andar en el gozo, en paz, benignidad, bondad, amor, fe, templanza. Contra esas cosas no
no hay ley. Por esto quiero decir que todos los que han sido llamados y que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, están llamados a andar y a vivir en el Espíritu, a tener comunión con Dios, porque no es simplemente andar con una religiosidad externa, sino vivir en esa búsqueda de que se cumpla en nosotros lo que el Señor Jesucristo dijo: el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y alguien le dijo: Señor, ¿y cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Él le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. El mundo no podrá verlo más, no podrá tener más compañerismo con Él, pero los que nos hemos decidido por Cristo podemos buscarlo y Él se hará manifiesto en nuestras vidas. Y en esa búsqueda entonces entramos en intimidad con el Señor. Y cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, entonces todas las cosas son posibles para el que cree. Pero debe haber una disposición. Usted no puede decir que está viviendo para Cristo y sus inclinaciones y su búsqueda son dejándose arrastrar por las obras de la carne. Yo quiero que ustedes vean a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14. De allí en adelante dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo que nace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Al capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El propósito de lo que estoy hablando en esta noche
pero otro que le gusta las cosas de la carne. Amén. Esas dos cosas están en ti. Y hay una lucha. Y hay una lucha. El que está en el mundo y que no conoce a Cristo no tiene esa lucha. Al contrario, el que está en el mundo anda buscando la oportunidad para cometer falta. Un hombre sale de su casa, si no ha conocido el Evangelio, anda galantoneando y muy difícil se niegue si se le presenta un bocado, sino que él mismo trata de insinuar el bocado. E igualmente las mujeres que no conocen al Señor, ¿verdad? Buscan de su gloria, de su pompa, de su bacanal, de sus deleites. Y como alguien me dijo una vez, yo le amonesté acerca del chisme, ¿verdad? Que ella estaba comenzando a venir a la iglesia. Amén. Estaba comenzando a venir a la iglesia. Y había creado un chismecito entre los hermanos. Y yo la llamé aparte y le dije, hermana, ¿y por qué ese chisme, esa cosa? Y ella me dice, papá, es que a mí me gusta el chisme. Que me gusta. Amén. Pero a ella parece que eso le sirvió porque ella se apartó de eso. Yo no he sabido más del chisme que haya hecho. Amén. Pero eso sucede. Hay gente que están en el mundo y le gustan las cosas que son de la carne. Y ya usted ve ahí cuántas menciona Gálatas acerca de las obras de la carne. Están ahí en nosotros, ¿verdad? Están presentes. Cuando alguien le hace algo a usted, usted está más dispuesto a tener los guantes para pelear que la de evadir el pleito. Amén. Pero ahora que usted está en Cristo, esas cosas han cambiado. Usted no quiere pleito, pero resulta que en su cuerpo, inmediatamente que le hacen algo, usted está por quitarse lo que le hicieron. Y entonces ahí es que viene el sometimiento. Usted está llamado a crecer en Dios, sometiendo su voluntad al Señor. No basta con decir yo soy cristiano, sino que debe crecer. Y aunque haya sido salvo, en usted se presentarán estos conflictos en sus miembros. Pero usted puede vencerlos a través de someterse a Cristo. Y si falla en el camino, usted cae y se levanta. Si cae, nuevamente se levanta. Si cae, nuevamente se levanta. Porque la ley del pecado ya no se enseñorea en usted, sino que usted tiene que estar dispuesto a someterse a Cristo. Vamos a buscar en Corintios, 1 Corintios. Y ya estoy terminando, hermano. 1 Corintios. El capítulo 2. Yo quiero que aquí veamos lo que nos dice la Escritura del versículo 10 en adelante. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe
que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, el otro de Cefa, el otro de Cristo. Pablo está hablando aquí, hermanos, de la división que había en la iglesia de los Corintios. Una iglesia que, si uno lee en Corintios capítulo 12, encuentra que era una iglesia en la cual se manifestaban los dones espirituales. Allí encontramos los 9 dones espirituales. Era una iglesia que aparentaba ser una iglesia muy espiritual. Era una iglesia que había sido fundada por Pablo, pero él la ve como una iglesia carnal, como una iglesia que está en pañales, una iglesia que está necesitando que se le dé leche en vez de vianda sólida. ¿Por qué? Porque es una iglesia donde hay divisiones, una iglesia donde hay conflictos, una iglesia que no ha aprendido a sujetarse todavía al Señor. Este pasaje yo lo he leído porque ustedes pueden notar aquí que se menciona a 3 tipos. En el plano de lo espiritual se agrupa a la creación de los hombres en 3 tipos diferentes. Está el hombre natural, está el hombre espiritual y está el hombre carnal. El hombre natural, ese hombre no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Ese hombre no conoce las cosas de Dios porque para él son locuras. No entiende la sabiduría ni la revelación del misterio de Dios, ni el plan de salvación. La gente que está allá afuera y que no entiende lo que es el Evangelio, que piensan que nosotros aquí perdemos el tiempo, porque ellos no pueden comprender, no pueden entender acerca del programa de la salvación de Dios, no pueden entender el misterio de Dios. Ese es el hombre natural, que usted ve que habla ahí en el versículo 14, pero el hombre natural es el hombre cuyos fuerza y cuyos sentimientos están dejados llevar en la parte, se puede decir, animal, por instinto. Se deja arrastrar de los placeres y los deleites. Su esperanza la tienen en esta tierra y lo que buscan son la vanagloria y la pompa de este mundo. No tienen nada que ver con las cosas espirituales. Para él son locuras. Esa gente que se reúne ahí noche tras noche son unos locos. Están perdiendo su tiempo. Amén. Ahora está el otro tipo de hombre. Ese hombre natural, en su estado natural, oye hablar del Evangelio, oye la predicación de la palabra de Dios, y viniendo la palabra de Dios a su vida y el Espíritu Santo aplicando esta palabra en él, nace dentro de la familia de Dios. O sea, la persona acepta a Cristo como su Señor y su Salvador.
Ahora comienza el proceso de la consagración. Comienza el proceso para ser limpiado de los apetitos de la carne. Ahora, este hombre que viene a Cristo en su estado natural pasa a ser un hombre carnal, un niño en Cristo. Muchas veces comienza en el camino, pero cuando viene a la iglesia hay algo que no le gusta. Amén. Y bueno, por eso ya hay que hablar, se quiere ir. Es alguien que no tiene quizás buena zapata, buena solidez en la fe. Todavía le gustan los chismecitos, como la hermanita que me dijo, ¿verdad? Que se había bautizado todavía, era nueva en la iglesia. Amén. Gente que a veces están en la iglesia, cogen prestado, comienzan a caminar y no pagan. Y hay que aconsejarle y decirle, si usted es cristiano, la Biblia dice que el impío coge prestado y no. Entonces, si usted es cristiano y usted tiene esa práctica, usted tiene que dejar esa práctica. Amén. Entonces, en él se van manifestando las cosas de la carne y está en conflicto con la nueva criatura que se levantó en él. Él comienza a percibir las cosas que son de Dios, pero todavía no ha entendido bien el evangelio y piensa que es asunto de la religión. Por eso dice, yo soy de Pablo, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy metodista. No han entendido que no es asunto de religión, sino que es asunto de una verdadera consagración y comunión con Dios. Pero a medida que crece y que va abandonando esos apetitos carnales, que va siendo misericordioso y que se sujeta a la palabra de Dios, entonces esa persona comienza a crecer y es lo que se llama entonces un hombre espiritual. El niño en Cristo es el que no ha aprendido todavía y necesita estar continuamente pidiendo perdón, arrepintiéndose, con temor del infierno. Pero el que ya ha conocido al Señor sabe que su relación es de agradar a Dios, de caminar con Él y de tener una relación profunda con el Señor. El primer hombre natural, la palabra griega para él es Sukikos. La palabra griega para ese hombre natural, en la traducción es Sukiko, en el verso 14. Ahora, el espiritual es el hombre al que la Escritura llama neumático. Neumático, o sea, un hombre que está guiado y dirigido por el Espíritu. Y está el otro hombre que se deja guiar por los instintos de la carne, y entonces a ese hombre lo llamamos sárquico. O sea, que se deja llevar, aunque ha nacido dentro de la familia de Dios, se deja llevar de las cosas de la carne. Usted necesita captar estas cosas. En primer lugar, a veces viene a la iglesia y usted piensa que todos tienen la misma estatura en el Señor, pero no es así. En la iglesia hay personas que están en su estado natural, que no han entendido lo que es el evangelio, que aunque han pasado al frente, quizás lo han hecho, bueno, porque yo quiero ahorrar dinero y a veces yo puedo dejar de beber. Ese hombre no ha entendido lo que es el evangelio. Amén. Hay algunos que vienen al evangelio, que vienen y que para enfriarse, que son delincuentes y afuera, y vienen a la iglesia, ¿verdad? Tenemos testimonios aquí, hermanos, que nos han dado ese testimonio, que se han venido aquí para enfriarse, según el testimonio de ellos mismos, ¿verdad? Bueno, hay uno que dice que Dios le rompió un brazo aquí a través del barrio.
Gloria al Señor. Para enfriarse. Hay unos que vienen detrás de una muchacha. Entonces, esas personas no han entendido ni saben lo que es el Evangelio. El Evangelio es el único camino mediante el cual usted puede ser librado del castigo eterno y en el cual Dios lo llama para hacerlo uno de sus hijos y ser miembro de los santos, conciudadanos con ellos, miembro de la familia de Dios y tener herencia en el reino de los cielos. Cuando usted comienza a tener interés por las cosas de arriba, es porque usted ha nacido de arriba. Es lo que se llama el nuevo nacimiento. Ahora, después de tener el nuevo nacimiento, entonces viene la lucha con los apetitos de la carne. Y es ahí donde algunos no avanzan y se quedan mucho tiempo enredados en los apetitos de la carne y no crecen. Para eso, vamos a buscar el libro de Hebreos, del capítulo 5 para concluir. Hebreos 5, versículos 12 al 15. Y veamos qué nos dice ahí el escritor del libro a los Hebreos. Hebreos 5, versículo 12 al 15. Dice la escritura así. Vamos a leer desde el 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis sido hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Cuando usted viene a Cristo, está llamado a crecer, y que usted, como un hombre que tiene comunión con Dios, viva una vida sobrenatural, sujeto a Cristo, entendiendo que ya no vive para usted, sino en obediencia a Cristo. Debe renunciar a los apetitos carnales. Debe renunciar a las cosas que son de la carne, si queremos tener herencia entre los santificados. Amén. El Señor te ha llamado y te ha hecho entender lo que es el Evangelio. Si tú has comprendido que hay herencia y que las promesas de Dios son veraces, que Cristo ha de venir de los cielos, que se va a abrir y que los santos habrán de ir a recibirlo en las nubes del cielo. Si tú entiendes esas cosas y las crees, estás dentro de la familia de Dios. Ahora debes limpiarte, debes perfeccionarte, debes decirle que no al pecado, a esas cosas que usted ve que son malas en usted. Usted debe renunciar
renunciar a ella. ¿A qué nos lleva este conocimiento? Primero, a renunciar a nuestro egoísmo y poner en práctica el amor y servicio a los demás. Dos elementos importantes para aquellos que quieren madurar y ser personas que sean catalogadas de espirituales. Amor y servicio a los demás. ¿Muriendo a qué? A mi egoísmo. Amén. ¿Qué es lo que trae gran problema? ¿Qué es lo que trae disputa y chisme y guerra? Precisamente mi egoísmo. Porque yo quiero que los demás me sirvan a mí, pero yo no quiero servir a los demás. La otra parte es a sobrellevar las debilidades de los demás. Sí, esa es una parte importante. Porque si alguno ve a su hermano que comete una falta y le habla para que se arrepienta, sepa que el que haga volver a su hermano del error del mal camino habrá salvado de muerte un alma y habrá cubierto multitud de pecados. El otro es el ejercicio de la voluntad para ponerla en el servicio de Dios. Así que el espíritu y la carne están diametralmente opuestos. Uno, hablamos de las obras de la carne, y la parte del espíritu hablamos del fruto del espíritu. Están a 180 grados uno del otro, diametralmente opuestos. Los caminos a los que llevan son diferentes. Uno lleva a la gloria, a la glorificación de nuestros cuerpos, a la herencia eterna. El otro lleva al lago del fuego, a la muerte segunda, a ser arrojado para siempre fuera de la presencia de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.